Esta es nuestra ciudad, y hay 3,000 iglesias aquí. Ese no es un número exacto, pero así se siente a menudo. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias altas, y les pasamos al frente todo el día. Y así, ¿necesitamos otra? Honestamente, ¿necesitamos otra iglesia en la comunidad? Nuestra comunidad no necesita simplemente otra iglesia. Necesita un lugar de comunicación clara donde las verdades eternas se presenten relevantes hoy. Un lugar donde la gente participa, no por obligación, sino por emoción. Un lugar donde Dios sea acerca de lo que quiere para nosotros. No un lugar donde la religión vaya en contra de todos. Un lugar donde, junto con las familias, se influya positivamente a los niños. Necesitamos cambio. Necesitamos un lugar fácil para invitar amigos. Un lugar para todos, no solamente para gente de iglesia. La belleza que hace a esta iglesia diferente es su simplicidad. Al reconocer que mucha gente no tiene problemas con Dios, tanto como sí lo tienen con la iglesia, hemos eliminado la saturación para guiar a la gente a una creciente relación con Jesús. Y creemos que se logra mejor cuando la gente se conecta en una comunidad. Para nosotros, la comunidad sucede en pequeños grupos. Así que todo lo que hacemos como iglesia es ayudar a que la gente se conecte en grupos. Hace mucho sentido si lo pensás por un momento. Tu vida está llena de pequeños grupos que comparten algún tipo de afinidad y propósito. Compañeros de trabajo, compañeros de equipo, familia, amigos o vecinos. Cuanto más mires, más notarás que la vida sucede en grupos. Si esto es natural, ¿por qué no hacer nuestra meta igual cuando se trata de ayudarle a la gente a comprender quién es Dios y cómo profundizar su relación con Él? Así que nuestra meta no es sentar a la gente en filas, escuchando a una persona todas las semanas, sino conversando en círculos donde la vida sí cambia. Hoy estamos cerrando el ciclo o serie de conferencias tituladas Iglesia Influyente, rompiendo paradigmas. Si deseas disfrutar de las otras 3 conferencias a la salida, puedes adquirir en formato DVD ya a disposición las 3 primeras entregas. Esta cuarta y última le he colocado como título Quitando las trabas. Y comienzo citando la conversación que un hombre tuvo con un viejo amigo, a quien le dijo: me gustaría invitarte a que visitaras mi granja para que degustes las ricas manzanas que estoy cultivando. El amigo se lo quedó mirando y le dijo: bueno, en realidad quisiera ser sincero contigo. Yo no tengo muy buena opinión de tus manzanas, porque debes saber que con frecuencia yo transito por el camino que colinda con tu huerto y he probado las manzanas que cuelgan de las ramas de los arbustos que dan hacia el camino. Y a la verdad, nunca he probado, nunca he comido una manzana más agria que la que encuentro junto al camino de tu huerto. Como me gustan las dulces, de verdad no estoy interesado en visitar tu huerto. Si tú eres seguidor de Jesús, quiero decirte que en la metáfora que esta historia nos brinda, tú representas los arbustos de manzanas que están junto al camino de la gente, las personas que están en tu entorno. Y la pregunta que debo formularte es: ¿cómo es el fruto que tú le estás dando a probar a las personas que pasan por tu alrededor? ¿Es dulce o es agrio? ¿Sabías tú, como discípulo de Cristo, que uno de los asuntos que más tiende a alejar a las personas de Dios y de la iglesia es un testimonio ácido que muchos cristianos brindan?
un testimonio que no guarda congruencia con el mensaje que se proclama, suele ser uno de los principales obstáculos que la iglesia cristiana presenta para que mucha gente decida no acercarse a Dios o a la iglesia cristiana. Solemos colocar adicional a este obstáculo muchas otras trabas. Y de eso se trata precisamente el mensaje del día de hoy. Hurgar un poco en cuáles son esos obstáculos que con frecuencia la iglesia cristiana de forma innecesaria suele colocar para que mucha gente decida permanecer ajena o distante a todo lo que representa la iglesia y el testimonio de la fe en Jesús. Y quiero comenzar haciendo referencia a un conflicto que existía desde el mismo inicio de la iglesia primitiva. Cuando la iglesia cristiana aún era muy joven, en sus primeros años, ya existía una tensión entre las personas de adentro de la iglesia, los creyentes, y los de afuera de la fe. Ya habían conflictos respecto de cuáles eran los requisitos o las expectativas de recaudos a consignar por parte de los cristianos, los miembros de la iglesia, los que podemos considerar los de adentro, respecto de los de afuera. Y me quiero remontar a un concilio, de hecho el primero que se efectuó en la ciudad de Jerusalén y que concitó la presencia de la mayoría de los líderes cristianos que para la época despuntaban como apóstoles, ancianos y pastores que tanto en Jerusalén, cuna de la iglesia y donde los judíos fueron los primeros expuestos a este mensaje, pero también vinieron líderes que aunque tenían origen judío, ya se habían diseminado en otras latitudes. Estaban, por ejemplo, en Antioquía, que era una ciudad gentil, entendido el término gentil en el contexto escritural neotestamentario, como el grupo de personas que no eran de origen judío. Allí de alguna manera nos incluimos tú y yo, porque para la mayoría de nosotros nuestro origen o gentilicio no proviene del mundo judío, pero en este primer concilio hubo una reunión de líderes en la que se abordó temáticas en las que judíos y gentiles tenían que llegar a acuerdos respecto de cuáles eran los requisitos para formar parte de la iglesia. Si vamos a Hechos capítulo 15 y versículo 1, en este capítulo se encuentra el corazón del mensaje de este día. Lucas fue el escritor de los Hechos de los Apóstoles y él nos relata lo siguiente. Dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, se refiere a los judaizantes, vale decir, judíos que se habían convertido al cristianismo. Recuerden que esto fue en el siglo I, luego de la venida de Cristo, después de su muerte y resurrección, y unos pocos años después, con la iglesia creciendo aceleradamente en unas regiones y en otras. Resulta que los judíos que se habían convertido al cristianismo, había dentro de ellos los que se podían identificar como los judaizantes, vale decir, hebreos que guardaban celosamente la religión o las leyes de Moisés, eran guardianes, defensores y a la vez enseñadores incluso de una doctrina de salvación por obras.
Aunque ellos habían sido salvos también por la fe en Cristo, no obstante, por el fuerte arraigo de su religión, de sus costumbres milenarias, evidentemente estos hábitos estaban permeando la nueva fe que estaba apenas, evidentemente, naciendo, la fe en Jesucristo, la fe de aquellos, recuerden que eran llamados los del camino, porque antes de que fuésemos llamados los seguidores de Jesús cristianos, fuimos llamados los seguidores del camino. Jesús lo proclamó, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomando de esas palabras podemos entender en contexto que a los primeros creyentes se les llamó como tales. Pero estos judíos judaizantes que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos la siguiente doctrina: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Es obvio que este conflicto que impulsó el llamado al primer concilio de la iglesia en Jerusalén era para responder de manera definitiva qué debe hacer alguien para pertenecer a la iglesia, qué debe hacer una persona para salvarse. El tema era muy controversial. Definir los requisitos para que alguien fuese asimilado pasaba por hacer dentro de ese concilio preguntas tales como: ¿qué tan bueno, limpio o santo se debe ser? ¿O qué reglas deben acatarse para ser recibido en la iglesia cristiana? Estas preguntas debían ser debatidas. Y como la iglesia había comenzado en Jerusalén, la gran desventaja para los gentiles que se convertían al cristianismo era que los judíos de alguna manera le daban una lectura al cristianismo como una nueva religión o una nueva secta que les pertenecía a ellos. Era como una especie de secta judía, de un gentil, una persona que no era de origen judío, debía formar parte primero del club de Moisés antes de formar parte del club de Jesús. La enseñanza que los judaizantes transmitían era como que antes de llegar a ser cristiano, tú tienes que volverte judío. Antes de que seas asimilado como seguidor de Jesucristo, déjame decirte, tienes que cumplir con una serie de ceremonias y prácticas que los judíos venimos por años realizando, y que no creas que se van a salvar ustedes porque no sean judíos de practicarlas. Ahora, en el ínterin, mientras los judíos estaban con este dilema, los gentiles crecían. Los gentiles que se convertían a Jesucristo, me refiero, crecían y crecían. Y a la vez se decían a sí mismos o entre ellos: espérense un momento, a nosotros Pablo nos enseña que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Pero con mucha asiduidad, ustedes, líderes judíos, vienen y nos dicen que la cosa no es tan simple, que no se trata solo de creer, sino que también tenemos que cumplir con los 10 mandamientos, cumplir con 613 leyes y de ñapa hacernos una operación quirúrgica los que somos varones. Tenemos que practicarnos la circuncisión, extirpar el prepucio del pene. Figúrense usted, yo me imagino que esa iglesia de gentiles tendrían puras mujeres y niños, porque los varones, si el requisito era hacerse esa intervención quirúrgica, ¿quién quería ser cristiano? Eran recaudos que debían consignarse y que estaban contrarios o eran contrarios a lo que Jesús vino a implantar. Los judíos pensaban que después que los gentiles asimilaran estas prácticas, una vez que las cumplieran, solo entonces era cuando se les podía considerar cristianos y se les daba la bienvenida a la iglesia. Veamos lo que ocurre en el verso 2. Dice: esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé, que eran los líderes cristianos que estaban en Antioquía atendiendo a los gentiles. Y el debate se presentó entre Pablo y Bernabé y los judaizantes, que recuerden habían venido desde Judea. Y dice que entonces se decidió que Pablo y Bernabé
y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar o debatir este asunto con los otros apóstoles y con los ancianos, que eran en sí los líderes de la iglesia. Y en el verso 5, habiéndose iniciado ya la reunión del concilio, leemos que entonces intervinieron algunos creyentes. Ya estaban en el debate, en la asamblea, y algunos creyentes participaron, creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Vale decir, fariseos que se habían convertido a Jesucristo. Si estaban en el concilio era porque eran cristianos. Pero se les decía que pertenecían a la secta de los fariseos no solo porque era su origen, sino porque en la práctica de su vida cristiana ellos preferían un cristianismo lleno de religión a un cristianismo que fuese solamente por fe en Jesucristo. Estos fariseos se levantaron y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles, hacerle la operación del prepucio y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Amados, los fariseos insistían en hacer que los no judíos convertidos a Jesucristo se circuncidaran y se convirtieran al judaísmo. Pero antes de que tú y yo nos veamos en la tentación de juzgar severamente a los fariseos convertidos a Cristo, creo que debemos detenernos un poco, porque no nos debe extrañar que en la iglesia cristiana a ratos hayan personas bien intencionadas, pero que actúan con el sentir de los fariseos convertidos a Cristo en el primer siglo. Es posible que haya algo de fariseo en muchos creyentes, en especial si estos creyentes han estado en la iglesia por muchos años y un día vienen y le presentan a alguien que es un hermano en la fe, que es cristiano, pero probablemente el prototipo o la apariencia que ese cristiano que le están presentando, ese prototipo probablemente no es el que se adecua a los estándares o a los parámetros que yo manejo respecto, o que esa persona maneja respecto de cómo debe ser un cristiano, sobre todo su apariencia. Si el color de cabello como que no es lo típico, de repente es azul o es morado, se permite todavía dentro del cristianismo amarillo, un rubio, pero azul, blanco. Si está ligeramente o profusamente tatuado, si su aspecto en el atavío no es el acostumbrado durante décadas, en especial dentro de mi denominación, si hay algunos aspectos físicos que no se adaptan mucho a los estándares que ese cristiano maneja, probablemente llegue a pensar para sus adentros, aunque no se lo diga, a mí no me van a meter gato por liebre, esa persona no es cristiana. Y entonces permitimos que nos asalten las viejas estructuras, las tradiciones y el legalismo que durante muchas décadas ha impregnado a la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, cometiendo un craso error al prejuzgar, al arrogarse el derecho de ser juez y decidir como si se fuese el Espíritu Santo quién es y quién no lo es. Quiero decirle a las personas que hoy nos visitan y que son súper bienvenidas entre nosotros, que con todo y estos errores, a veces bien intencionados, a ratos malintencionados, con todo y estos errores que los cristianos en general podemos cometer, hablando como iglesia en general, quiero decirte que el Evangelio, las buenas noticias de salvación que hay en Jesucristo, definitivamente al margen de las equivocaciones humanas, del mensajero, de los heraldos que te transmiten ese mensaje, al margen de ello, el Evangelio ha de ser, es y siempre será buenas noticias de salvación, capaces de traer poder que transforme tu vida,
sanidad para tus dolencias, no solo físicas, también del alma. El Evangelio es salvación, es perdón, es restauración, es sentido de una nueva oportunidad, es luz en medio de las tinieblas, es reconciliación y acercamiento entre familiares que estaban alejados, es perdón, es libertad. Y es el Evangelio que en Influyente también queremos modelarte y queremos predicarte como comunidad eclesial, al margen de los errores. Precisamente este tiempo de capacitación, de formación, de todo ese hermoso equipo o masa de plantadores que somos tú y yo, queremos que en este tiempo podamos deslastrarnos de todos estos aspectos que durante tiempo fueron paradigmas, que fueron asfixiantes y que limitaron tan tristemente el avance del Evangelio. Costumbres, reitero, algunas provenientes de décadas o de siglos, otras con buenas intenciones, otras con malas, pero deslastrándonos y llegando a la pureza del Evangelio auténtico. En Influyente queremos y transitamos el camino que nos debe llevar a ese Evangelio del primer siglo, el Evangelio genuino que hizo que la iglesia se multiplicara, que creciera y que aun cuando fuera perseguida, hostigada, criticada, no obstante el poder del Espíritu Santo que llenaba a todos esos creyentes y la pureza del Evangelio que se buscaba preservar incluso en este tipo de concilios, que esa misma esencia sea la que también caracterice a nuestro proyecto eclesiástico, de forma tal que literalmente nuestra ciudad y nuestro país puedan ser tocados por el impacto del Evangelio de Jesucristo. Dice el verso 6 del mismo capítulo 15, que los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. El verso 7 agrega: después de una larga discusión, tocó en turno para hablar Pedro, otro de los apóstoles, y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Verso 8: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba. Préstale atención a estas palabras que Pedro está diciendo. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, lo mismo a los gentiles que a los que somos de origen judío. Verso 9: sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Y puedo imaginarme que los fariseos convertidos, como tenían tan arraigada esa característica, vamos a decirlo de forma eufemística, poco auténtica, por no decir hipócrita, de comportarse o de conducirse, yo me imagino que ellos decían para sus adentros: bueno, está bien, Pedro es de Dios, y si él dice que Dios le iba a dar el Espíritu Santo a los gentiles, ok, lo aceptamos, tienen al Espíritu Santo, pero igual para mis adentros, esa gente no se sabe vestir, esa gente no come bien, esa gente es ofensiva, esa gente hay que tenerla como un poco a un lado, porque no se parecen mucho a nosotros. Verso 10, dice Pedro: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios? Palabras de grandes ligas. No solo está apelando a la afectación que se le está ejerciendo a gente que no es judía, pero que está acercándose a Cristo. Está hablando de que la provocación, al imponer un yugo que es inllevadero, es a Dios. ¿Por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pedro estaba diciendo: si la ley era un yugo que ni los judíos mismos podíamos sobrellevar, ni antes ni ahora, porque era imposible obedecer toda la ley, ¿cómo es posible que de manera incongruente lo que nosotros
por siglos no hemos podido cumplir, ¿cómo se lo vamos a imponer a gente que ni siquiera tiene cultura hebrea? A quien le es ajeno todos los ritos y ceremonias que dentro de la ley de Moisés estaban estipulados y que eran específicos para la nación judía, no para los gentiles. ¿Cómo es posible que obliguemos a los gentiles a cumplir más de 600 leyes para que entonces ellos lleguen a ser uno de nosotros después de cumplirlas? Es decir, nunca irán a llegar a ser cristianos ni miembros de la iglesia, porque ¿quién va a poder cumplir u observar con fidelidad más de 600 leyes? Verso 11, en su indignación decía, no puede ser. Más bien, como ellos, como los gentiles convertidos a Cristo, creemos que nosotros somos salvos también por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y si tú tienes años como cristiano, o estás apenas comenzando en la fe en Jesús, o incluso estás un poco retirado de esa línea que muchos hemos cruzado de fe y que nos permite, al haberla cruzado, identificarnos como discípulos de Jesús. Vale decir, si no te consideras cristiano, pero nos visitas, simpatizas con la fe en Jesús, con la iglesia cristiana, para cualquiera que hoy me está escuchando, tú debes saber la verdad acerca de cómo es el proceso de limpieza y purificación que Dios hace en la vida de las personas. Y la verdad es que antes, escucha bien esto, antes de que tú hagas cambios en tus conductas, en tus hábitos, antes que seas retado a introducir radicales transformaciones en tu estilo de vida, antes de que eso ocurra, si solo tú le rindes tu corazón a Jesucristo, desde ese mismo momento, Él te salva y tú no has hecho nada para merecer la salvación, solo rendirle tu corazón a Él. Desde ese mismo instante en que tú le dices a Jesús, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, desde ese momento se produce en tu ser interior un nuevo nacimiento que te habilita para decir, yo soy hijo e hija de Dios. No he introducido cambios todavía en mi matrimonio. De repente vivo en concubinato, no me he casado todavía, pero ya soy hija o hijo de Dios y su sangre me ha limpiado y me ha purificado. Desde luego, después que Dios te limpia y te purifica el corazón, Él te invita a que cooperes con el proceso de transformación que Él quiere ejercer en ti por puro amor. Porque Dios nos ama tanto, y esto lo has oído muchas veces, que Él no quiere dejarnos tal cual somos una vez que le conocemos. Él quiere que nosotros seamos conformados a su imagen. Y luego de la limpieza, la purificación y la salvación, que por pura gracia, la gracia es un don inmerecido de parte de Dios hacia los hombres, por pura gracia, Dios te da la salvación, el perdón y la limpieza. Entonces es allí cuando tú comienzas un camino de restauración, oye bien, que va a durar toda la vida. No se trata de que al año ya me gradué de cristiano, o ya tengo 95 y toda mi vida he estado en la fe y ya tengo no solo un grado académico tipo de pregrado, no, ya tengo posgrado, doctorado y bueno, cuánta especialización cristiana surge en el camino. Es posible que tengas unos cuantos doctorados, pero igualito no has llegado. Me salió hasta en rima, ¿ves? Lo pueden anotar. Puedes tener varios doctorados, pero igual no has llegado. Porque, amados, la vida cristiana es todo un proceso de amistad y de comunión cercana con Jesucristo. Y la gente debe saber que primero es la conversión, la salvación y la purificación que Dios hace, y luego viene la restauración. ¿Cuál es el problema con mucha parte de la iglesia cristiana? Que primero queremos ver santificación, queremos ver primero cambios de hábitos, queremos primero ver cambios radicales antes de aceptar
que María, Petra o Juan son cristianos. Antes de admitirlos al cuerpo de Cristo, necesitamos ver cambios, chicos. Cambios o frutos que evidencien que tú eres hijo de Dios. Y aunque reitero, eso tiene una parte de verdad, se necesitan frutos porque la fe sin obras es muerta. El asunto es que el milagro de la salvación y por tanto la inserción de una persona en la comunidad eclesial es un acto de un momento. Un momento en el que alguien se arrodilla, hablo actitudinalmente, aunque físicamente lo pudiera hacer, pero arrodilla su corazón y desde ese momento en que le dice a Cristo: Cristo, yo reconozco mi pecado, me arrepiento de mi vida pasada y te entrego mi corazón para que me perdones, me limpies y me hagas una nueva criatura. Desde ese mismo momento ya esa persona es hijo e hija de Dios, aunque siga asistiendo y tenga, no sé, una peluca en la cabeza, o se la rape, o se vista como a ti no te agrada, pero es hijo e hija de Dios. Y ese es parte del asunto que los primeros creyentes estaban discutiendo en este concilio. Dice el verso 12 que Bernabé y Pablo hablaron a la asamblea los testimonios de lo que estaba ocurriendo con su predicación entre los gentiles allá en Antioquía. Y cuando ellos terminaron, verso 13, Jacobo tomó la palabra. Jacobo era otro nombre dado a Santiago, uno de los hermanos de sangre de Jesucristo. Y Jacobo, Santiago, llegó a convertirse en un líder muy importante dentro de la iglesia en Jerusalén. Él tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón Pedro nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Acto seguido sigue hablando de los cumplimientos de varias profecías del Antiguo Testamento y en el verso 19 él ofrece su conclusión con un carácter muy contundente y dice: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Y aquí está la médula del mensaje de hoy. Considero que deben dejar de ponerse trabas a los de afuera que no conocen a Dios o que se están apenas convirtiendo a Jesucristo, que están allí en ese proceso de curiosidad o de acercamiento a Dios y a la iglesia. La versión Reina Valera traduce esa frase, dejar de ponerles trabas, como que no se les inquiete. Y en el griego original dice poner un obstáculo en el camino para perturbar al caminante. Jacobo está diciendo: considero que debemos dejar de poner obstáculos en el camino que perturben al caminante. Y la pregunta de oro hoy: ¿cuáles son esas trabas? ¿Cuáles son esos obstáculos que el caminante encuentra en esa senda que está trillando para poder llegar a Dios? Antes de que como cristiano te frustres porque como un heraldo o mensajero, como un evangelizador, al proclamar a Jesucristo a otras personas que están en tu entorno, quizás éstas te rechacen o sencillamente no sean receptivas al mensaje y tú creas que la culpa es tuya porque no lo hiciste bien. Antes de que ese pensamiento te abrume, quiero bajar la ansiedad que esto pudiera generar en ti y explicarte cuál es la principal traba que una persona coloca para acercarse a Dios y a la iglesia cristiana. Quiero decirte que cuando un hombre o una mujer resuelven darle la espalda a Dios, Jesús mismo explica el porqué de ello. Y si vas conmigo a Juan, capítulo 3 y verso 19, el mismo Señor Jesucristo explica: esta es la causa de la condenación, que la luz lo representa a Él, la luz vino al mundo,
Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Y yo sé que esta palabra es muy confrontadora, en particular para los amigos que están entre nosotros y que se han debatido por tiempo con el asunto de la vida cristiana, de la fe en Jesús, de la iglesia. ¿Soy o no soy? ¿Me sumo o no me sumo? ¿Me convierto o no me convierto? ¿Me presto o no? Y Jesús está siendo contundente, respetuoso pero contundente. Él está diciendo, la humanidad ha preferido las tinieblas a la luz. Y sigue diciendo en el verso 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Es decir, la principal traba, el obstáculo mayor que alguien tiene para rechazar la vida cristiana y por ende la iglesia, es que prefiere vivir su vida de la manera que mejor le parece. Quiere continuar con su adulterio, con su fornicación, con sus trampas, con sus trácalas, con sus embustes y mentiras. Quiere continuar haciendo lo que le place sin que nadie le esté señalando el posible camino de error en el que se encuentra, el abismo en el que probablemente está a punto de lanzarse. Quiere vivir, como decía la canción de un famoso cantante, quiere vivir la vida loca, la vida a su juicio, como el hijo pródigo de la parábola muy conocida por cristianos y no cristianos. Ese muchacho que le pidió en vida, siendo joven, la herencia a su padre, tuvo la desfachatez de pedirle a su papá que le diera lo que le correspondía y se fue a vivir como mejor le placía, a desbaratar o a malbaratar el dinero con mujeres, en fiestas, en orgías y en cuanta juerga podía él sumarse. Esa es la principal razón por la que mucha gente no quiere acercarse a Dios y a la iglesia, porque no quiere que su vida de oscuridad sea confrontada ante la luz de Jesucristo, que la pone en evidencia. Ahora, ocurre algo muy particular. Si tú observas, Jesús es claro, y un servidor te lo comunica también en esta tarde, que esa es la principal traba, pero no es la única. Y queriendo pulsar la inteligencia colectiva respecto de este tema, tiempo atrás coloqué una pregunta en mis cuentas de las redes sociales, una pregunta abierta, la cual formulé de esta manera. Pregunté, ¿por qué mucha gente no va a algunas iglesias cristianas o no regresan si han ido alguna vez? ¿Qué obstáculos existen? Alrededor de 50 respuestas que obtuve de personas de adentro y de afuera de la fe. Son una pequeña pero significativa muestra de lo que es necesario tener de luz referente a esta inquietud. Y voy a subdividir las respuestas de el grupo de personas que respondió en dos segmentos: los obstáculos internos, los intrínsecos a cada individuo, y los obstáculos externos que no dependen de las personas, pero sí dependen de la iglesia, de los que somos cristianos. Vale decir, las trabas que deliberada o inconscientemente los cristianos solemos colocar para que un hombre o una mujer se acerquen a Dios y a la iglesia. ¿Cuáles son los obstáculos internos o propios de cada persona? Uno de ellos es la percepción errada del evangelio debido a prejuicios. Otro, idealizan a pastores o líderes y se decepcionan al verlos fallar. Recuerden, todas estas son respuestas aportadas por los internautas. Tercera respuesta, colocan los ojos en la iglesia y no en Dios. Un apreciado y finado pastor solía decir: no busquen la iglesia perfecta, no creo que exista.
Y si la encuentras, por favor no asistas, porque la vas a echar a perder. Amados, el hombre falla, pero Dios siempre permanece fiel. Otra razón intrínseca, muy propia de todo individuo, miedo al qué dirán y miedo a los cambios. El ser humano en general le teme al cambio, pero si algo es constante en la vida, es el cambio. Una quinta razón, se sienten indignos. Una sexta, arraigo a su religión o creencia tradicional. Si observan, todas estas son razones propias de cada persona. Probablemente tú te identificas con muchas de ellas, quizás hasta puedes agregarles algunas razones personales. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos atribuibles a la iglesia? Donde tú y yo sí podemos intervenir, donde tú y yo sí podemos darle cumplimiento a la solicitud amorosa pero firme que hizo Jacobo cuando exhortó a sus colíderes diciéndoles: por favor, no pongamos trabas que perturben al caminante. La primera traba u obstáculo que también las personas ofrecieron por las redes fue un asunto clásico y triste a la vez: el mal testimonio de los miembros y líderes de las iglesias. La famosa incongruencia entre el decir y el hacer. Decimos algo dulce, pero vivimos de forma ácida. Es muy sabia la aseveración que un anónimo dijo cuando afirmó: si tú quieres saber lo que alguien quiso decir con lo que dijo, mira lo que hace. Te lo repito, si quieres saber lo que alguien quiso decir con lo que dijo, mira lo que hace. En otras palabras, tus hechos hablan tan alto que no me dejan escuchar lo que dices. 2. Prácticas o ritos eclesiásticos ofensivos, extraños o locos. Y solo basta con ver algunos programas de televisión cristianos o escuchar alguna programación radial cristiana para corroborar esto que lastimosamente gente de afuera observa. 3. Las personas son confrontadas duramente sin opciones de restauración. Iglesias y cristianos que solo fuete, machete, condena, juicio, crítica, pero no hay perdón, no hay libertad, no hay sanidad, no hay restauración. Te señalan lo que está malo, pero no te muestran cuál es el camino para salir precisamente de esa senda de error. 4. Se sienten desatendidos o no ven amor hacia ellos. 5. Juicio, intolerancia y maltrato al no creyente. Lo que pudiéramos también denominar como superioridad espiritual. De hecho, alguien me escribió en este obstáculo dándome más detalles y me dijo literalmente lo siguiente: algunas personas que asisten a iglesias evangélicas sienten que por pertenecer a las mismas son mejores que los que no asisten, que están libres de pecados o que los demás estamos perdidos. Yo sé que esta es una autocrítica que tenemos que deglutir con mucho cuidado, pero es lo que tradicionalmente la iglesia ha transmitido. ¿Qué podemos hacerle? Sí podemos, y por eso esta prédica, ¿no? Podemos introducir cambios, pero estoy desnudando una realidad. Otra razón, fanatismos y legalismos, que a mucha gente lo asfixia. Otra razón, excesos en el intento
de convencerlos. Estos excesos se pueden dar, por ejemplo, cuando se habla y se dice: mira, conoce a Jesucristo y todos tus problemas van a desaparecer. Pare de sufrir, pues. Una secta, por cierto. No lo confunda con iglesia cristiana. Pare de sufrir. Yo te puedo decir mucho más esperanzadoramente: conoce a Cristo y vas a tener muchos más problemas que vas a tener que enfrentar. Pero eso sí, también te puedo decir que Jesucristo afirmó: en el mundo van a tener problemas, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Tenemos problemas, pero tenemos al que nos ayuda a superar y a vencer las dificultades. Otro exceso en el intento de convencer a la gente: el mensaje de sanidad. Miren, yo no solo creo porque la Biblia lo dice, es que yo he experimentado la sanidad sobrenatural de Dios en mi vida y he visto centenas de personas que han sido sanadas por el Señor. Pero yo a estas alturas de mi vida de fe y de mi vida ministerial no puedo afirmar irresponsablemente a toda una masa de personas: vengan que todas van a ser sanadas. Yo no puedo promocionar una noche de milagros: ven y trae tu enfermo para que sea sanado. Casi que el enfermo es hasta un perolito, ¿no? Ven y trae tu enfermo, como que arrástralo, que va a ser sanado. Y la gente va con una expectativa: el paralítico va a ser levantado, el que tiene el cáncer va a desaparecer. Amado, estoy seguro que en esa noche de milagros hay gente que va a ser sanada, pero también estoy seguro de que no todos van a ser sanados. Y para el que cree que estoy compartiendo una herejía, bueno, vaya a la escena de Jesús con el paralítico de Betesda, 38 años enfermo. Y había una pléyade de quebrantados y enfermos esperando la agitación de un agua para que uno solo, el que corriera más rápido, fuese sanado. Y Jesucristo vino, me imagino, de puntillas, caminando entre los enfermos: permisito, permisito, permisito. Y llegó al paralítico y le dijo: ¿quieres ser sano? Una pregunta que parece retórica, ¿verdad? Si está allí es porque quiere ser sano. Pero es que Dios también trabaja con la fe de la gente. Ojo, Dios quiere que tú y yo tengamos fe. Y fe en un Dios que sana, pero que sana y que hace milagros cuando Él en su soberanía tiene el propósito firme de glorificarse en tu caso personal. Una persona puede ser hoy sanada de cáncer y dentro de 3 morir de otro cáncer. En la primera ocasión la sanó, en la segunda la dejó morir. Propósitos de Dios. La persona no tenía fe, ¿cómo no? Si la primera vez la sanó. Propósitos específicos de Dios. Se nos ha vendido un evangelio tóxico, amados, a lo largo de décadas y de siglos. Y esos excesos hacen que mucha gente, cuando va a las noches de milagros o cuando clama a Dios en su intimidad: Señor, hazme este milagro, y Dios en su soberanía, reitero, no le da ese milagro, porque Dios puede responder a tus oraciones con un sí, puede responder con un espera, lo cual sencillamente es: hijo, ten paciencia, o puede responder con un no. Y yo sé que tenemos que tragar muy grueso cuando escuchamos esos nos de Dios, pero es también parte de la vida cristiana. Y en esos no, nuestros caracteres forjados, nuestra paciencia, diría aún más, nuestra fe, porque nuestra fe se sana. La toxicidad quizás de la que estaba cargada comienza a ser limpiada. Y las frustraciones que pudiésemos eventualmente generarle a otro cuando le decimos: confiésalo y recíbelo, confiésalo y recíbelo. Esa forma de predicar que es ajena al cristianismo auténtico, ya obviamente no la podríamos proclamar, porque ya yo habría experimentado que en ocasiones Dios me responde sí y en ocasiones Dios me responde no. Lo que sí podemos estar seguros es que Él siempre, aún en los no, se va a glorificar.
porque no hay nada que a nosotros no nos ocurra que no opere para nuestro bien. Nada de lo que nos ocurra, amado, va a dejar Dios de utilizarlo para nuestro crecimiento, para nuestra bendición. Pero mucha gente se aleja por excesos al querer convencer a otros. Y una última razón, que los conectados a las redes me dijeron: las iglesias diseñan sus programas pensando solo en los creyentes y se olvidan de los visitantes. Visitantes quienes, además de no conocer o manejar el léxico cristiano, no se sienten identificados con los temas que se abordan desde la plataforma. Amados, como tú puedes ver, cada persona enfrenta sus propios gigantes cuando de venir a la fe se trata. Y esa es la idea precisamente de este mensaje. La idea de lo que Jacobo le pidió a los otros líderes en el concilio de Jerusalén, cuando los exhortó a ya dejar de poner trabas innecesarias. Ya la gente tiene sus propios obstáculos y sus propios gigantes adentro. ¿Por qué nosotros le vamos a agregar más?, decía Jacobo. Y la idea de un servidor, cuando he compartido esta serie de conferencias, es que tú y yo no agreguemos obstáculos innecesarios para que la gente venga a Dios y venga a la iglesia. Esa es la idea. Y que en el proceso en el que tú y yo estamos, en esta fase de preinauguración y por ende de formación y equipamiento, trabajemos con la tentación a desviarnos en dos asuntos fundamentales de la vida y del abordaje hacia otras personas. El primer desvío que debemos evitar es el desvío hacia los de adentro, permaneciendo lejos de los de afuera. Desvío que es muy comprensible, ¿sabe? Porque hay una gravitacionalidad que nos hace proclives a demandar que se nos satisfagan nuestras propias necesidades. Y eso es hasta muy humano. Pero si observas, puede rayar en lo egoísta. Si siempre estoy centrado en que me sacien mis necesidades. Y la historia misma nos corrobora que la iglesia cristiana la combate, unos con mayor éxito, otros con menor. Pero la iglesia típica, tradicional, cristiano-evangélica, tiende únicamente a buscar saciar sus propias necesidades, de llenarse la iglesia, llenarse a sí mismo, y que otros me bendigan, me toquen y me sanen. Y poco, nuestra experiencia señala, ponemos nuestros ojos en aquellos que no conocen a Jesús. Evitemos ese desvío. Evitemos un segundo desvío. El desvío hacia la ley, permaneciendo lejos de la gracia. Gracia y verdad, para la iglesia promedio, tiende a ser de choque. Tienden a encontrarse y a rechinar. Gracia y verdad. El manejo de estos dos criterios en el abordaje de las situaciones de cada persona. Pero gracia y verdad para Jesucristo son manos que se integran. No hay choque. Jesucristo tiene toda la sabiduría para combinar, no en equilibrio, sino en su justa medida, gracia y verdad. Gracia y verdad. En todo caso, en toda situación, en el trato incluso con tus hijos como padre, maneja gracia y verdad. No todo es ley, no todo es gracia. Sencillamente, todo es gracia y verdad. En lugar que tú y yo exaltemos políticas y reglamentos de iglesias
que tiende a ser lo que los cristianos solemos esbozarle a los que son de afuera. Quiero invitarte a que sostengas conversaciones con ellos. En esas conversaciones vas a encontrar los mejores escenarios para integrar la gracia y la verdad. Influyente debe ser una iglesia de conversaciones, no de imposiciones. Conversa, como Jesús lo hacía con la mujer samaritana, como Jesús lo hizo con Mateo, como lo hizo con Zaqueo, como lo hizo con la mujer adúltera que fue hallado en pleno acto y se la trajeron a Jesús para que la apedrearan. Y yo, ya va. Y Jesús aplicó gracia y verdad. ¿Cómo? Conversando. No de una vez el látigo de la ley. Los religiosos traían a esta mujer adúltera para que ley con ella. La ley dice que los que son encontrados en pleno acto deben ser. Y Jesús, ya va. Gracia y verdad. Te lo quiero poner de manera práctica a través de un sencillo ejemplo. Supón, solamente es un acto de la imaginación. Supón que una dama entra a una de nuestras reuniones de iglesia vestida un poco indecorosa. Tú y yo, de seguro, estaríamos de acuerdo en que vestirse con poca ropa no es adecuado en nuestras reuniones de iglesia. De hecho, por esa razón, adrede, el aire acondicionado aquí es fuerte. La pregunta que surge en la mente de todos, ¿qué hacer en ese caso? Primero que todo, los varones, siguiendo el ejemplo bíblico de José, corramos. No somos nosotros los que vamos a atender a esa dama. Por razones elementales hay que huir. Pero otra dama, bien plantada, con compasión, llena de gracia y de verdad, puede acercársele. Y evitando la tentación de conducirse como los fariseos legalistas y religiosos del primer siglo, incluidos, recuerden, líderes cristianos, pero que conservaban esa estructura, esos paradigmas tan rígidos e inflexibles y que venía del judaísmo, evitando la tentación de actuar como ellos, antes que fijarse en la ropa o en el atavío que físicamente le falta, esta mujer compasiva se acercaría y se fijaría en la necesidad del ropaje o de la vestimenta de Dios que esta dama requiere. En conversaciones, la primera invitación que tiene que hacerle es a que le permita a Dios hacer una cirugía, pero una cirugía interna, una cirugía del corazón, antes que ofrecerle una cirugía externa, la de la circuncisión, la de vístete rápido porque mi marido está por aquí, no quiero que te vea. No, tú misma te encargas de que tu marido quede a 5 cuadras bien lejos, pero tú vas y la atiendes, por ser un poquito dramático en mi apreciación. Pero atender al que viene en necesidad, manejando gracia y verdad. Luego que una dama comprende que no es un objeto para ofrecerse a todo público, pero lo ha entendido porque ha recibido el amor de Dios en su corazón, ella va a estar muy proclive a vestirse más decorosamente. No tiene que vestirse antiguo, no tiene que vestirse en la fe a la usanza de, no sé, de los tiempos de María Castaña. Puede ser contemporánea, puede ser moderna, pero puede entonces manejar decoro.
porque entiendes su valor ante los ojos de Dios. Pero ¿qué tal si antes de tú ofrecerle la gracia, el amor de Dios, la hubieras primero juzgado y le hubieras dicho: mira, prototipo de prostituta, ¿qué haces tú aquí en este lugar sagrado, en esa condición? ¿Tú no te das cuenta que este es el templo de Jehová? ¡Wow! Y pregúntenme si no hay creyentes así. De paso le digo a toda mujer, con todo respeto, toda dama, toda chica, en especial las jóvenes que están aquí entre nosotros, yo estoy consciente que la sociedad en la que nos encontramos está sobresaturada de insinuaciones sexuales. Es una sociedad sexista, es una sociedad hedonista, permisiva, que te dice y te lo grita a todo pulmón: lo que no se exhibe no se vende. Pero quiero decirte, amada mujer, tú no eres un producto a la venta. Tú no tienes que ser la catira regional para tener valor. El valor que tú tienes te lo asigna aquel que murió por ti y te dice con ese acto que tú eres de tanta estima y de tanta valoración que eres digna de que alguien muera por ti. Eres una persona con dignidad, creada a la imagen y semejanza de Dios. No eres un producto ni una mercancía a la venta. Evitemos el desvío, amados. El desvío de inclinarnos más hacia la ley, permaneciendo lejos de la gracia. No, combinemos con la sabiduría de Dios, gracia y verdad. Si asumimos tres compromisos, el primero, ser valientes. Valientes para invertirnos e invitar a otros. Valientes para comprometernos moral, espiritual y financieramente con una iglesia que busca alcanzar a los no alcanzados, que busca llegar a quienes muy pocos están llegando. Porque las iglesias cristianas suelen buscar solamente, por utilizar un término mercadotécnico, en el mercado cristiano. Se crean plantas televisivas, emisoras radiales cristianas que solo le hablan a los cristianos. Y ya los cristianos somos cristianos, ya somos salvos, ya somos parte de la iglesia. En Influyente queremos no pescar en pecera. Nosotros queremos pescar en un océano de gente que aún no conoce a Jesús y que son la inmensa mayoría. No nos estamos peleando por las ovejas de otros rediles. Estamos queriendo que los que aún no son ovejas lleguen a serlo. Estamos queriendo llegar a los que no conocen al Señor y puedan tener la experiencia de salvación y de vida eterna. Si somos valientes para comprometernos con ello, si somos valientes para mostrar las manzanas dulces del huerto de Jesús, recuerda, son las manzanas dulces las que van a convencer a los de afuera. Y mostrar las manzanas dulces no es otra cosa sino vivir de tal forma que los de afuera vean a Jesús en ti y en mí. De eso se trata. Primer compromiso, ser valientes. Segundo compromiso, siempre errar por el lado de la gracia. Si tenemos ante nosotros un problema con alguien y por tanto tenemos el conflicto de cómo actuar, si con la ley o con la gracia, si descubro en mi análisis, en mi investigación, en mi consulta a otros, que hay una área gris donde parece que las escrituras no me dan una respuesta exacta de cómo proceder, si me voy a equivocar, es preferible, ¿sabes qué? Que me equivoque por el lado de la gracia
pecando de aplicar más gracia que de aplicar más ley. Porque si yo me equivocara habiendo aplicado gracia en exceso, todavía puede enmendarse la situación con la persona porque ha recibido gracia inmerecida, consideración, compasión. Pero si me llego a equivocar por vía de una ley